Te han dicho que la lipoproteína A aumenta tu riesgo de sufrir un infarto o un evento cardiovascular. Y además que es algo genético, que si la tienes elevada no puedes hacer nada. Pero puede que esto no sea del todo cierto. Estudios muy recientes están descubriendo que la lipoproteína A no es tan estática como creíamos y que en cierto modo o determinadas circunstancias y con determinados hábitos aumenta o disminuye. Te explico qué sabemos a día de hoy. Este vídeo es súper interesante y súper práctico. Acompáñame. La lipoproteína A o LPA es una partícula de colesterol muy similar al LDL. De hecho, es un transportador de colesterol. El LDL es el que se suele conocer, de hecho, de manera errónea como colesterol malo y ha ganado atención mediática, la lipoproteína A, por su papel en el riesgo cardiovascular. Sabemos que cuanto más alto sea tu nivel de lipoproteína A, más riesgo tienes de sufrir un infarto. Sin embargo, a diferencia del colesterol tradicional o del colesterol LDL, la lipoproteína A tiene un componente genético muy fuerte que hace que los niveles que tiene una persona pues varíen de hecho mucho de una persona a otra de manera aparentemente independiente a sus hábitos. O quizá no, porque sí. Hay personas con niveles altísimos sin siquiera saberlo y cuidándose mucho, y otras con niveles muy bajos de forma natural y que no se cuidan tanto. Sin embargo, estamos empezando a darnos cuenta de que los niveles de lipoproteína A en una misma persona también fluctúan con el tiempo, aunque es cierto de una manera más lenta o más larvada que otras moléculas o partículas contenedoras de colesterol, pero no por ello de forma menos importante. En este vídeo te voy a contar si realmente los niveles de lipoproteína son variables, cómo la dieta y otros factores pueden influir en ellos y cuáles son las implicaciones clínicas de esta variabilidad. Punto primero. La lipoproteína A varía entre personas. A esto lo llamamos la variabilidad interpersonal. Mira, en esencia, la lipoproteína A es un transportador de colesterol LDL al que se le ha añadido una proteína en su superficie llamada apolipoproteína A. Esa proteína extra no solo la hace más pegajosa, sino que también es precisamente el factor que explica la variabilidad en los niveles de lipoproteína A de una persona a otra. Porque algunas personas heredan una versión de apolipoproteína A que el cuerpo produce en grandes cantidades, lo que se traduce en niveles altos de lipoproteína A, mientras que otras personas tienen variantes genéticas que hacen que produzcan muy poca y así pues su lipoproteína A es más baja. Y sí, esta variabilidad está determinada principalmente por nuestros genes, los que cada uno tenemos. Incluso hay diferencias según el origen étnico o la raza. Por ejemplo, las personas de ascendencia africana tienden a tener niveles medios de lipoproteína A más altos que quienes tienen ascendencia europea o asiática. Parece, por tanto, que todo esto viene escrito en nuestro ADN, en nuestros genes. Por eso nos parecía hasta ahora que la genética manda. Y en cierto modo es así. Ahora bien, investigaciones recientes apuntan a que no todo está escrito en tus genes. Tus niveles de lipoproteína A varían en determinadas condiciones. A esto lo llamamos variabilidad intrapersonal. Durante mucho tiempo hemos pensado que la lipoproteína A era invariable y que no se modificaba con nuestro estilo de vida. Hoy sabemos que no es así del todo. Fíjate en esta gráfica. Este gráfico está extraído del estudio Ocean 2. Cada línea representa a un paciente. Puedes ver que la variabilidad de la medición de lipoproteína A de cada paciente a lo largo del tiempo que duró el estudio, pues no es exactamente la misma ni es invariable. Lo que a corto plazo parece estático, a largo no lo es tanto. Ciertos factores como la edad, el sexo, el estado hormonal, algunas enfermedades y medicamentos pueden modificar ligeramente los niveles de lipoproteína A. A modo de ejemplo, edad y hormonas. En las mujeres, por ejemplo, la menopausia puede hacer que aumente la lipoproteína A, posiblemente influido por la caída de los estrógenos. Riñones y enfermedades agudas. Si los riñones no funcionan bien o si hay una infección aguda, la lipoproteína A suele subir temporalmente. Medicamentos.
Las estatinas pueden aumentar sus niveles ligeramente, mientras que unos medicamentos inyectables para el colesterol, los inhibidores de la PCSK9, pueden bajarla en torno a un 20%. La niacina, aunque hoy en día es verdad que la usamos poco en medicina, también puede reducirla. La próxima vez que vayas a tu médico a pedirle una analítica, acuérdate de quien te está aquí intentando enseñar y haciendo vídeos para mejorar tu salud. Y suscríbete, que me ayudas mucho. Es gratis y me animas y me ayudas a seguir haciendo vídeos como este. La dieta también influye. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque en esto sí que puedes actuar tú. Aunque no hay una dieta milagrosa para reducir drásticamente o demasiado la lipoproteína A, algunos patrones alimentarios parecen tener un pequeño efecto. Por ejemplo, la dieta cetogénica. Hay casos descritos y anecdóticos de bajadas de lipoproteína A con dietas muy bajas en carbohidratos. Esto podría deberse a cambios en el metabolismo hepático, a que tu cuerpo pues con una dieta cetogénica tiene que tirar de sustrato o fuente energética grasa y el colesterol pues se transporta en transportadores como por ejemplo la lipoproteína A. Pero cuidado, porque como ya sabes, estas dietas pueden subir el colesterol LDL, lo cual podría ser netamente contraproducente. Te baja la lipoproteína A, pero te suben el LDL, eso no nos interesa. O una dieta baja en grasas saturadas. Este tipo de alimentación sí que son beneficiosas para reducir los niveles de LDL, pero algunos estudios han observado un aumento leve de lipoproteína A al reducir estas grasas. Ahora bien, cuando estudiamos bien esto, lo que vemos es que la lipoproteína A aumenta si esas grasas se sustituyen por azúcares o grasas trans, porque cuando se sustituyen por ácidos grasos monoinsaturados o poliinsaturados, pues no hemos podido demostrar un aumento en los niveles de lipoproteína A. Así que si te dicen que una dieta baja en grasa aumenta la lipoproteína A, pregúntate por qué sustituyeron esas grasas. Para que lo tengas en cuenta por si te dicen eso de que las grasas saturadas protegen a tu salud por su papel sobre la lipoproteína A, que sepas que no es del todo cierto. Patrón mediterráneo. Ya sabes, una dieta mediterránea rica en verduras y fruta, en aceite de oliva, en pescado y en frutos secos, pues es saludable, también porque algunos estudios han encontrado pequeñas reducciones en lipoproteína A, especialmente con el consumo regular de dieta mediterránea, con nueces y almendras. Ahora bien, lo más importante es que incluso si la lipoproteína A no cambia mucho con la dieta, alimentarte bien mejora otros factores de riesgo. Tienes que evitar grasas trans y ultraprocesados. Opta por lo natural, que beneficiará tu salud. Tengas la lipoproteína que tengas, pero sobre todo si la tienes elevada. ¿En qué personas es importante esta variabilidad? Diversas sociedades científicas, como la Sociedad Europea de Cardiología, recomiendan medir la lipoproteína A al menos una vez en la vida. Y me parece muy coherente y adecuado. Aunque los niveles que se evidencien en esa primera medición suelen mantenerse relativamente estables, como hemos visto, la lipoproteína A puede cambiar en una misma persona a lo largo de la vida. La evidencia nos dice que en los pacientes estudiados la mayoría se mantiene en su categoría. Imagínate que hemos visto que tu lipoproteína A es alta o es baja. Cuando repetimos la medición a lo largo de la vida, pues va a estar más o menos alta, varíe o no, o más o menos baja. Pero fíjate lo que pasa. Las personas que tienen la lipoproteína A en un rango intermedio, que esto suele ser, por ejemplo, en miligramos de decilitro entre 30 y 50, pues claro, pequeñas variaciones pueden inclinar su nivel de lipoproteína A un escenario más o menos peligroso, en el que los médicos nos podamos pues proponer o pensar si en su caso es más interesante tomar cierta medida o empezar con algún fármaco. Ahí, si el resultado de tu lipoproteína A es limítrofe, puede valer la pena repetir la prueba tras un tiempo y desde luego tomar medidas que puedan hacer que disminuya un poco. Ese es el escenario en el que tiene sentido volver a medir la lipoproteína A y tomar medidas al respecto. Ahora bien, tienes que saber que tener una lipoproteína A elevada no significa que vayas a tener un infarto, pero sí que debes de ser pues aún más cuidadoso con el resto de hábitos o de factores de riesgo que lleves o que tengas. Las decisiones médicas no se basan solo en tu lipoproteína, sino en el conjunto de tu perfil cardiovascular. Sin embargo, y esto es cierto, si tienes la lipoproteína elevada, es posible que tu médico decida ser más estricto con el control del resto de factores de riesgo, con el control del colesterol LDL o no HDL, con la tensión arterial o con la glucosa.
hay una cosa súper interesante y súper necesaria que tienes que saber si tienes la lipoproteína elevada. Y es que su potencial dañino al respecto del LDL, según algunos estudios, está en torno a 5 veces más. Es decir, es un colesterol más dañino. Pero esto no significa que te vayas a infartar. Hemos visto en muchos estudios, y esto es súper interesante, cómo tener la lipoproteína elevada funciona como un multiplicador del riesgo. Si tú tienes otros factores de riesgo, por ejemplo, tengo la lipoproteína elevada, pero fumo, tengo el colesterol elevado, tengo la tensión elevada, entonces tu riesgo cardiovascular es mucho más mayor que la persona que fuma y tiene la tensión elevada que no tiene lipoproteína A. Es cierto, pero una persona que tiene lipoproteína elevada y que se cuida, tiene mucho menos riesgo de sufrir un infarto que una que la tiene baja y no se cuida. Fuma, tiene diabetes o el colesterol elevado o la tensión elevada. Tener la lipoproteína elevada es importante y por eso hago este tipo de vídeos, porque aumenta tu riesgo de sufrir un infarto, pero hay personas que la tienen elevada y se creen que se van a morir de infarto, que están condenados. Esto no es así. Tener la lipoproteína elevada aumenta tu riesgo y hace que tú tengas que ser aún más consciente, pero como todos los demás, pero bueno, en tu caso, aún más consciente de lo importante que es tener un buen estilo de vida, ¿vale? Esto es muy importante. Si te está gustando este vídeo, puedes ayudarme suscribiéndote a mi newsletter. Cada semana estudio, investigo y te escribo artículos pues, donde profundizo un poco más sobre la salud de verdad, donde intento enseñarte cómo debes de cuidarte o qué cosas puedes hacer para mejorar tu salud. Se llama Vital y aquí en el copy pues tienes la dirección para suscribirte, o si no, teclea vital.doctoravellan.com. A mí me ayudas mucho y me animas a seguir estando aquí para ti. Y aunque aún hoy no tenemos un fármaco específico aprobado para reducir específicamente la lipoproteína A, pues hay terapias en camino que podrían o podrán cambiar el panorama. Mientras tanto, el tratamiento se basa en controlar el resto de factores de riesgo, con especial atención a las cifras de colesterol LDL o no HDL. Tener en cuenta esta variabilidad puede ser importante, ya que modificar tu estilo de vida pues puede suponer la diferencia entre tener un riesgo alto o no tenerlo, de sufrir un evento cardiovascular, entre necesitar en algún momento fármacos o no necesitarlos. ¿Qué te recomiendo? Si tienes lipoproteína elevada, no te alarmes, pero sé consciente. Mejora tu alimentación, haz ejercicio regular, aprende a manejar tu estrés y, por supuesto, deja el tabaco si fumas. Sobre todo, la alimentación natural y el patrón mediterráneo es lo que más ha demostrado asociar una mejora en los niveles de lipoproteína A. Desde mi punto de vista, si tu nivel de lipoproteína es intermedio, entre 30 a 50 miligramos de decilitro, o tienes un riesgo cardiovascular que no es ni bajo ni alto, tiene sentido mejorar tu estilo de vida y repetir la medición a los meses de la primera. Si tienes dudas, habla con tu médico. Cada persona al fin y al cabo es distinta y te aclarará. Tus niveles y cómo se comportan nos ayuda a valorarte mejor y a tomar mejores decisiones. Cuídate.